Gracias, Eduardo, porque estamos precisamente con el ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Hola. Vamos a hablar de la platita que le puede llegar, del bono marzo, de los aportes permanentes, de todo eso del ministro, pero no podemos dejar de preguntarle lo que estamos viendo, que seguimos con Simón en vivo y en directo desde la Florida, ministro, porque es preocupante la situación que se está viviendo en nuestro país de crimen organizado, de narcotráfico. Por eso, en cuanto a platas, en cuanto a proyectos que el gobierno vaya a destinar para combatir el narcotráfico y crimen organizado, ¿cómo está eso? Bueno, lo primero que hay que señalar acá es que ustedes esto lo deben vivir en el día a día. Este es un problema muy prioritario para la población y lo que corresponde, ¿no es cierto?, es que si lo es para la población, por supuesto lo sea para el gobierno. Ustedes saben que cuando un gobierno llega, uno trabaja con el presupuesto que dejó el gobierno anterior. Y eso está muy bien, porque el presupuesto se discute a finales del año anterior. Y aprobado por el Congreso. Y aprobado por el Congreso. Está muy bien que sea así. Entonces, el 2023 es el primer momento en el que trabajamos con un presupuesto que propusimos nosotros. Entonces, es el momento en el que uno le demuestra a la ciudadanía cuáles son tus prioridades. Porque uno puede decir cualquier cosa, Cierto. Las palabras resisten cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero cuando uno dice, bueno, aquí es donde voy a gastar los recursos, es cuando muestra realmente cuáles fueron sus prioridades. Y cuando nosotros definimos el presupuesto, se señalaron 3 prioridades. Seguridad pública, digamos, que es lo que está relacionado con lo que estamos comentando. Seguridad social, que tiene que ver con el sistema de previsión social, mejores pensiones, en fin. Y seguridad económica. Políticas pro empleo, reducir la inflación, en fin. Entonces, en la primera dimensión, que es la que está relacionado con las imágenes que estábamos viendo, este gobierno está haciendo el mayor aumento en muchos años en términos de gasto en seguridad. Eso se expresa en más de 1.000 autos para las policías, se expresa en 38.000 millones de pesos para un plan de crimen organizado. Fíjense ustedes que el Estado chileno no tenía un plan de crimen organizado. Y esto no es solo un problema estratégico de definir qué vamos a hacer, cuáles van a ser nuestra estrategia, ¿no es cierto?, sino que también es recurso. Y por eso es tan importante que existan estos 38.000 millones de pesos. El narco hay que atacarlo con toda la rigurosidad, con toda la ley, pero con mucha inteligencia. El narco es un modelo de negocio. Entonces uno lo que tiene que hacer es entender cómo funciona ese modelo de negocio. Por eso que en el plan contra el crimen organizado está involucrado impuesto interno, está involucrado aduana, están involucradas las policías, se interviene en las cárceles para que no sea fácil articular desde la cárcel justamente el narco. Que siguen operando y ya se sabe y ese en plan nuestro país. es un plan serio que, insisto, estamos gastando los recursos que hay que gastar y nos estamos tomando este problema como gobierno con toda la seriedad que merece, bajo el liderazgo, ¿no es cierto?, de la ministra del Interior y en particular del subsecretario Monsalve y el subsecretario Vergara. Es un tema que yo sé que esto no tiene cómo verlo quienes nos están escuchando, pero nosotros en las reuniones de gabinete, que es cuando nos juntamos una vez al mes, los distintos ministros y ministras, y está el presidente, en fin, es el tema más prioritario de nosotros. ¿Ministro? Y vemos cómo los distintos ministerios podemos hacer un aporte para que avancemos en algo fundamental, que es que las personas en Chile vivan tranquilas. Yo sé que escapa su cartera, pero ya que estamos abordando ese tema, sobre lo mismo que estábamos viendo hoy día, ayer fue la polémica de este funeral narco en Valparaíso y las suspensiones de clase en 12 colegios, 3 universidades, a raíz de lo mismo. El ministro de Educación ha dicho que le parece adecuado, la ministra Toá dice que es inaceptable. A ver, yo creo que, por supuesto que es inaceptable para el país que se cierre una escuela. Entonces, nuestra prioridad como gobierno, ¿cierto?, que una de las prioridades que tuvimos justamente a propósito del escenario de pandemia con el que llegamos al gobierno, fue justamente abrir las escuelas. Y fue uno de los logros del ministro de Educación. Y eso tiene que expresarse siempre. Se expresaba, nosotros fuimos recién con el presidente Iquique y se nos decía que por distintas razones, por inversiones que nos hicieron por mucho tiempo, en fin, habían 200 niños y niñas en la región de Tarapacá que no tenían asegurada su educación ese año. Eso no puede ser, y el presidente dio la orden inmediata que se solucionara ese problema. Y eso que se expresa en términos generales por una serie de desafíos que estamos teniendo en el país, por supuesto que también se expresa en este caso concreto, y lo que corresponde, que es lo que me imagino se refiere las palabras de la ministra del Interior, la ministra Toá, es que acá lo que corresponde es que se persiga a quienes cometen delitos, que esas personas sean las que sufren las consecuencias de su acto y no el resto de la población a través del sistema educacional. Por supuesto, hay temas acá pragmáticos, ¿no es cierto? Y si hay una situación descontrolada en un momento específico, uno puede suspender las clases por ese día. No digo que sean responsables las personas que tomaron esa decisión, quiero ser bien claro acá. Pero nosotros
Era el ¿cierto? responsable parte Como de ello. Estado, por supuesto que nuestro compromiso principal es que se persiga a quienes cometen delitos, que se les aplique todo el rigor de la ley, que se hagan estos planes que estaba señalando antes con un esfuerzo ambicioso, fuerte de gasto público, que se apoye a las policías con recursos, no con palabras, sino con recursos, ¿no es cierto? Y que de esa manera aseguremos y le demos tranquilidad a la población, entre otras cosas, para que puedan asistir a Pero clases. ¿cómo calificaría usted precisamente lo que le pregunta Eduardo de lo que sucedió ayer? Porque es inédito. Nosotros no habíamos visto que 15 colegios, 2 universidades tuvieran que suspender las clases por un funeral narco y un tiroteo impresionante. Aquí podemos hablar de que la institucionalidad en el día de ayer perdió una batalla. Bueno, es un mal día, ¿no es cierto?, para la institucionalidad y lo que corresponde a todas las autoridades del Estado, no solo el gobierno. Ustedes saben que la persecución al delito depende de la Fiscalía, que es una institución independiente del gobierno, y está muy bien que así sea, ¿no es cierto? Depende del sistema judicial, que también es una institución independiente del gobierno, y está muy bien que así sea. Y depende de las policías, ¿no es cierto?, que dependen del Ministerio del Interior y a las cuales nosotros le hemos dado todos los recursos para que puedan desplegar bien su función. Yo sé que la gente que nos está escuchando está muy preocupada, quiere que estos temas se solucionen lo más rápido posible. Nosotros queremos lo mismo y es justamente lo que estamos haciendo. Poner todos los recursos políticos y fiscales, ¿no es cierto?, para que esto se solucione a la brevedad. En Chile, cuando uno ve los delitos, yo sé que esto va a ser contraintuitivo lo que voy a decir, no es que los delitos hayan aumentado, pero sí han aumentado algunos delitos de mayor gravedad. Como los crímenes. Algunos con mayor violencia, ¿no es cierto? Y por eso es muy importante que nos centremos en esos delitos que son los que impactan más fuerte a la población.